Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: Hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 20º domingo del tiempo ordinario, y en el próximo, escucharemos una nueva catequesis de Jesús sobre la oración. La invitación a la oración es frecuente en este tercer evangelio, el Evangelio de Lucas. Tenemos aquí en Lucas grandes catequesis explícitas de Jesús a sus discípulos sobre la oración. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículos 1 al 13, la gran catequesis que comienza con Enséñanos a orar, y donde Jesús habla del amigo a medianoche, del pedid y se les dará, y del Padre bueno que da el Espíritu Santo. Tenemos una segunda catequesis en el capítulo 18, versículos 1 al 14, que leemos este domingo y el próximo, y que comienza hoy con el oren sin cansarse. Tenemos una pequeñita en el capítulo 21, versículo 36, en medio del discurso escatológico, donde Jesús dice: Velen orando en todo tiempo, para que puedan vencer el mal. Y la última catequesis la da Jesús también con su ejemplo, en la oración en el Monte de los Olivos, la última noche de Jesús. Jesús comienza con sus discípulos en oración en una montaña y termina en oración la última noche en otra montaña. Lucas 22, versículos 39 al 46, donde enseña: Oren para no caer en tentación. Y esto sin contar todas las veces en que Jesús aparece orando en este Evangelio, que no son pocas. Llegamos pues a la segunda gran catequesis sobre la oración en el capítulo 18, versículos 1 al 14 de Lucas. Y Jesús vuelve a valerse de parábolas, en esta ocasión de dos, la de la viuda y el juez. La leemos hoy, capítulo 18, versículos 1 al 8. Y el próximo domingo seguiremos en ese mismo capítulo con la parábola del fariseo y el publicano, capítulo 18, versículos 9 al 14. Notemos ya el claro contraste de los personajes en las parábolas: una viuda y un juez, un fariseo y un publicano. Nos quedamos con la viuda y el juez. La primera parte de la enseñanza aparece aquí ilustrada por el juez y la viuda que entran en confrontación. Nuestro texto de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, tiene tres partes. La primera, brevísima, una introducción que sintetiza la enseñanza, o mejor, que anticipa el significado de la parábola que sigue, versículo 1. Luego, los versículos 2 al 5, la parábola del juez inicuo y la viuda. Y por último, una conclusión pronunciada por Jesús, donde correlaciona la oración con la fe. Son los versículos 6 al 8. Por cierto, la fe. Recordemos cómo el tema de la fe ha acompañado los domingos anteriores. Acrecienta nuestra fe. Vete, tu fe te ha salvado. La oración y la fe ahora se entrecruzan en esta parábola
sobre la oración. La cuestión ¿es necesario orar siempre y sin cansancio? Pero ¿qué significa orar siempre y sin cansancio? Vamos a ver de cerca el texto, respetando las tres partes del texto. Primero el versículo 1, la introducción. Dice Lucas, les proponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer. Es una introducción hecha por el narrador, que en pocas palabras es orar siempre con perseverancia. El término que traducimos ahora como no desfallecer tiene por detrás el término enkakeo, que en el griego koiné popular significa portarse mal, pero que aquí significa más bien un relajarse, un aflojar la cuerda. Por lo tanto, se trata de no desanimarse, no bajar los brazos en medio de las dificultades, más bien continuar la lucha. Lo primero que se inculca, pues, es que es necesario orar siempre y con tenacidad. Pero, ¿cómo se vive esto? ¿Qué significa orar siempre y con tenacidad? Es lo que se representa ahora en la parábola que viene a continuación, en los versículos 2 al 5. La parábola comienza con la presentación de los personajes. Había en una ciudad, un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él diciendo, hazme justicia ante mi adversario. Veamos, la representación del juez y de la viuda está tan estereotipada que estos personajes se asemejan más a un retrato estilizado. Un relato ficticio, como es de hecho una parábola, puede permitirse esto. Observemos primero a la viuda. Quien pide justicia no es simplemente una mujer, sino una viuda. Se trata de una mujer que ha perdido el soporte económico y la protección del marido difunto. Se trata de una pobre y vulnerable por excelencia. En el Antiguo Testamento, la viuda y el huérfano representan la figura emblemática de la fragilidad social, expuesta al abuso de otros más fuertes, carentes de abogados defensores, solo tiene a Dios. Tanto así que Dios toma providencia en la ley, en la Torá. La ley insiste en que la justicia nunca debe ser negada a una persona en esta circunstancia. La podemos ver en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículos 21 al 23, o en Deuteronomio, capítulo 24, 17 o 27, 19. Ahora observemos al juez. Está caracterizado tres veces. Primero por parte del narrador, luego él se caracteriza a sí mismo y luego Jesús mismo también lo caracteriza. El narrador lo describe como uno que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Atención, son las dos tablas de la ley, Dios y los hombres. ¿No le importa a Dios? No le importa a la gente. Luego, este mismo juez se describe a sí mismo. Lo hace en un monólogo interior, cuando la viuda le insiste. Él dice, puesto que esta viuda me da tanto fastidio, le haré justicia para que no venga continuamente a atormentarme. La tercera vez que aparece una caracterización es Jesús, quien dice, miren lo que dice el juez y lo llama inicuo. Me devuelvo sobre lo que ha dicho el mismo juez sobre sí mismo. Él dice, para que no venga esta viuda a atormentarme. Se siente molesto, se siente importunado por la insistencia de la señora. La traducción al español normalmente dice atormentar, importunar, pero el verbo griego es hypiazo, que literalmente significa dar un golpe en el rostro debajo del ojo para que quede negro, un término propio del boxeo.
del pugilato y que Pablo mismo utiliza en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Pues bien, el juez aparece como la antítesis del hombre justo, lo que más se espera de un juez. Lo contrario, está en antípodas de lo dicho en el cántico de Zacarías, donde se celebra a quienes caminan sin temor, con santidad y justicia en su presencia todos los días de su vida. Lucas 1:75. Este juez transgrede, como lo he dicho, los dos imperativos de la ley: el amor a Dios y el amor al prójimo, tema que Jesús había abordado cuando lo interrogó un maestro de la ley y él contó la parábola del buen samaritano. La razón dada por el juez para escuchar finalmente a la viuda ciertamente no está entre los argumentos más nobles. Es impresionante, este es un tipo cínico. En su cinismo, lo que busca sencillamente es zafarse, librarse de una mujer que le fastidia. Por su parte, la cualidad fundamental de la viuda, en contraste, es una constancia imparable. Ella no sucumbe ante la oscuridad del silencio del juez, ni ante la amargura de su indiferencia, ni siquiera ante la dureza de su hostilidad larvada. En este escenario, la imagen del juez que hace justicia simplemente porque está cansado de la insistencia de la mujer viuda, nos ayuda a comprender que Dios escucha todos los días los gemidos de los justos que le suplican. Entendamos el mensaje entonces. Si un juez corrupto e injusto y dispuesto a ceder ante la constancia de una viuda indefensa, ¿cuánto más lo hará el juez justo y perfecto que es Dios? Resumamos. El Evangelio está seguro de que Dios hará justicia, lo vamos a ver enseguida. Dios hará justicia sobre toda la historia humana. Y sobre esta base pone dos aspectos que deben sostener la oración del discípulo: la perseverancia y la seguridad de que Dios escucha. La primera es más actitudinal, me pertenece a mí. La segunda es más teológica, le pertenece a Dios. Este segundo aspecto es el que se aborda de manera particular en la conclusión, capítulo 18, versículos 6 al 8, tercera parte. Es Jesús quien saca la conclusión. Concluyó el Señor, anota Lucas. Y dice Jesús: presten atención a lo que dice el juez, inicuo, injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Y no les hará, y les hará esperar? Les aseguro que les hará justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? El capítulo anterior de este Evangelio de Lucas, que contiene un discurso escatológico, capítulo 17, versículos 20 al 37, nos ofrece una clave, una pista, que ayuda a la comprensión de esta parte. El tiempo de la persecución y de la desesperación es un tiempo de invocación, en espera de la definitiva manifestación del reino de Dios. Pero resulta, que es lo que vemos en la realidad, resulta que en este tiempo actual, caracterizado por muchos gritos elevados al cielo para pedir justicia, las peticiones, las peticiones no parecen recibir una respuesta inmediata. De manera que, paradójicamente, puesto que no vemos una respuesta inmediata, Dios pareciera un juez injusto, cínico o al menos distante, que obviamente no lo es. Si la parábola le da voz a la experiencia del distanciamiento, la interpretación que da Jesús niega que ésta sea la verdad de Dios. Y entonces Jesús enuncia la verdad de Dios en el versículo 7. Atención.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y les hará esperar? Les aseguro que les hará justicia sin demora. El razonamiento de Jesús se deja entender. Si un juez, que ha sido caracterizado de forma tan negativa, termina cediendo ante la obstinación de una viuda, ¿cuánto más Dios, quien es bien distinto, escuchará las oraciones de sus elegidos? Esto de parte de Dios. Bueno, ¿y Él de nosotros qué espera? Espera la fe. Este es el punto final. Jesús concluye con una pregunta que inquieta, una pregunta que de todas maneras deja abierta. Y esta tiene que ver con la fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y hay que puntualizar que este gran interrogante de si habrá fe sobre la tierra tiene que ver no solo con la actitud de quien se abre a Dios, sino de quien sigue a Jesús, de un discípulo. Es en Jesús en quien se superan las divisiones y los antagonismos sociales. Es en Jesús en quien el sufrimiento se hace transformante y el poder de los grandes se inclina en servicio a favor de los pequeños. La fe conoce días de oscuridad, pero no por eso se apaga. Todo lo contrario. A través de la fe, la historia se puede transformar en un grito que invoca la justicia de Dios y lo hace presente aquí y ahora entre nosotros. Y si es verdad que para orar se requiere de la fe, también es verdad que el creer necesita de la oración. Bueno, terminemos. Habiendo repasado los detalles del texto, tratemos ahora de retener algunas lecciones, valiéndonos de los tres personajes que aparecieron en escena: la viuda, el juez y Dios. Primero, la viuda. Jesús tiene una predilección particular por las mujeres que representan toda la categoría bíblica de las indefensas. Pobres, viudas, huérfanas, son sus favoritas. De ellas se hace cargo y hace de ellas la prueba, el laboratorio de un mundo nuevo. Y así ocurre con esta mujer sola. Qué hermosa figura la que se destaca. Una mujer fuerte, digna, que ninguna derrota derriba. Frágil, sí, pero indomable. Maestra de oración. Todos los días llama a esa puerta cerrada. Y como ella también nosotros. ¿Cuántas oraciones se han ido volando sin encontrar respuesta? Un grano de mostaza de la fe es esta viuda pequeña que no se deja debilitar, que derriba los muros. Pero entonces, ¿contesta nuestras oraciones o no? Respondo con una frase de Dietrich Bonhoeffer. Dios siempre concede, no nuestras peticiones, sino sus promesas. El segundo personaje que hemos visto hoy es un juez, el juez que Jesús tacha de inicuo, que es todo lo contrario de Dios. Pero este juez finalmente escucha y Jesús hace el contraste y saca la lección. ¿No hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él prontamente? ¿Creen ustedes que los hará esperar mucho? El Señor nos escucha, pero a veces tenemos la percepción de lo contrario, de que Dios no responde tan pronto como quisiéramos y que nos hace esperar demasiado. Pero este pronto que Jesús utiliza en su enseñanza, prontamente hará justicia, no se refiere a una cuestión temporal. No quiere decir inmediatamente, sino ciertamente. Dios interviene, sí, pero no como yo quisiera, sino como Él quiere.
Y es lo que acabo de citar de Dietrich Bonhoeffer. Dios siempre concede no nuestras peticiones, sino sus promesas. Y su respuesta tiene que ver con su venida. Y cuando venga el Hijo del Hombre, tiene que ver con una venida del Señor. El primer milagro de la oración es fortalecer la fe, hacerla descansar sobre la primera certeza que transmite la parábola. Dios está presente en nuestra historia. No estamos abandonados. Él viene a nuestro encuentro. Hay un adviento del Señor. Es su respuesta. Y por último, tres, Dios. En definitiva, ¿por cuándo orar a Dios? ¿Por qué orar a Dios? ¿Cómo orar a Dios? Nuestro texto nos ha venido diciendo que siempre, sin cansancio y con fe. Es lo que ha ilustrado la parábola y la explicación siguiente. Y podemos estar seguros. Dios responderá con certeza. La oración del creyente no es un grito lanzado al aire, al vacío. No estoy hablando con la pared ni con la oscuridad, no. Pero tampoco se ora para convencer a Dios de que haga nuestra voluntad. Cuidado con eso. La oración más bien conforma nuestra voluntad con la suya, de manera que abre nuestro corazón para aceptarla con alegría. En la práctica, con fe. El peligro que amenaza la oración es el del cansancio. Una cualidad indispensable para la oración es la fe, fidelidad, incluso en los momentos del silencio de Dios, en los tiempos de la aridez o de la oscuridad. Es el cansancio de apostar por lo invisible, del grito que no tiene respuesta, el que podría haber debilitado a la viuda de la parábola, pero ante ello la mujer no cedió. Ella es nuestra maestra de oración. De todas maneras, aprendemos que la oración vivifica. Orar es una necesidad, porque si dejo de respirar, dejo de vivir. Este soplo, este canal abierto por el cual fluye el oxígeno de Dios, que es la oración, viene antes que nada, antes de del pedir un don particular, una ayuda concreta o una gracia. Viene como un soplo de vida, como para dos que se aman. Es el soplo de su amor. ¡Feliz domingo!